Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, San Juan, discípulo amado predilecto, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy Jesús, además de a la Virgen y de San José y de mi ángel custodio, he querido acudir de manera especial a San Juan, ese apóstol al que tú quisiste de un modo especial, de un modo particular. A mí me gusta mucho acudir a él porque tuvo una amistad y una confianza contigo como la que me gustaría tener a mí. Es curioso porque a este discípulo lo vemos siempre cerca del Señor. En la curación de la suegra de Pedro, ahí está presente Juan. O en la resurrección de la hija de Jairo, que únicamente le acompañan 3 apóstoles, Juan es uno de los que está ahí. O en la transfiguración, que ocurre lo mismo. En la oración en el huerto, también el Señor invita a 3 apóstoles a estar un poco más cerca de Él y quedarse ahí rezando, y uno de ellos es San Juan. O poco antes lo hemos contemplado en la última cena, recostado sobre el pecho del Señor. Qué señal de confianza más grande. Y luego en la cruz, el único apóstol que será capaz de estar ahí, acompañando al Señor, será también San Juan. A veces me lo he preguntado, Jesús, ¿qué es lo que viste en él? ¿Por qué le querías tanto? ¿Por qué esa confianza especial que le mostrabas? No sé, quizás a alguien le puede parecer un poco injusto o un poco arbitrario. ¿Por qué a este más y al otro menos? Y no es que a Juan le quisieras más, pero sí que le querías de un modo especial. Y cuando lo pienso bien, me di cuenta de que no es injusto. ¿Cómo no ibas a quererlo de un modo particular? Hay un sacerdote amigo mío que conozco, que dice, es su modo de hablar, que en el cielo existe un gran balcón al que se asoman los ángeles para contemplar los sueños de Dios. Y lógicamente es un espectáculo impresionante. Ahí pueden contemplar la creación, la encarnación. Ahí vieron por primera vez a la Virgen. ¿Y cómo gozarían con estas cosas? Y es que los sueños de Dios superan la realidad. O más bien, los sueños de Dios se convierten en realidad. Dios, por ejemplo, sueña con una persona y esa persona comienza a existir. Bien, pues Dios es un padre, es un padrazo, y los padres tienen sueños para sus hijos. Lógicamente quieren lo mejor para ellos. Y cuando Dios soñó contigo, porque soñó contigo, comenzaste a existir. Y además pensó en un proyecto para ti, un proyecto único, un proyecto especial. Y en función de ese proyecto, te dotó de una serie de cualidades. Y es hermoso porque para cada uno el proyecto es distinto. Dios no llama a todos a lo mismo. Por ejemplo, a algunos les pidió que fueran apóstoles, para la samaritana tenía otra misión, o al joven rico que hizo también una llamada específica, o ese endemoniado que Jesús cura al que Jesús cura y que se ofrece a seguirle más de cerca, y que por el contrario Jesús le dice que no, que su misión es volver a su pueblo y allí dar testimonio de él. Bien, pues, ¿cuál es el sueño de Dios para tu vida? ¿Cuál es el proyecto que tiene para ti? No sé si te lo has planteado alguna vez. A lo mejor ya conoces, ya has descubierto ese sueño y llevas años recorriendo esa senda que ha querido para ti. O quizás te toca todavía descubrirlo. Pienso que descubrir ese sueño de Dios para cada uno de nosotros es algo ilusionante, algo emocionante. Es, por ejemplo, como cuando recibes un regalo el Día de Reyes. Ahí encuentras un paquete grande, con un papel bonito envuelto, un lazo, y enseguida te preguntas qué será y abres con impaciencia ese regalo. Sin embargo, también es cierto que a algunas personas ese proyecto de Dios, ese sueño de Dios para ellos, les da miedo.
¿Miedo a que les pueda pedir más de lo que están dispuestos a dar? ¿Miedo a que ese posible sueño de Dios sea un obstáculo a sus proyectos? ¿Algo que les complique la vida? Me recuerda un poco una escena que se repetía cuando estudiaba en el colegio. Teníamos un profesor de lengua y literatura que cada día sacaba a alguno a la pizarra a examinarle, a preguntarle. Y para decidir a quién preguntaba, tenía una pequeña ruleta de bolsillo. Este profesor sacaba la ruleta, la ponía encima de su mesa, le daba impulso y la ruleta comenzaba a dar vueltas, a girar, a girar. En ese momento se hacía un silencio impresionante. Todos teníamos el corazón un poco encogido y por dentro íbamos pensando, que no me toque, que no me toque. Y cuando por fin se detenía la ruleta, el profesor decía el número de lista en voz alta y todo el mundo daba un respiro de alivio, menos al que le había tocado. Bien, pues algunos, ante una llamada de Dios, a una entrega total, por ejemplo, tienen esa misma actitud que teníamos nosotros mientras la ruleta daba vueltas. Van pensando que no me toque, que no me toque. A veces me lo ha dicho gente joven. Si Dios me pide que me haga sacerdote o que le entregue mi vida totalmente, me muero. No sé qué distinta fue la actitud de San Juan. Antes te decía que no me sorprende ni me parecía injusto que Jesús le quisiese de una manera particular. Y es que el Señor ni siquiera tuvo que ir a buscarle para mostrarle ese sueño que tenía para él. Ya Juan se había adelantado y había ido en busca de Jesús. Te acordarás muy bien de la escena. Él, antes de ser discípulo del Señor, era discípulo de Juan el Bautista. Y un día que estaba con Andrés, que también sería después discípulo de Jesús, San Juan Bautista, viendo al Señor pasar cerca de donde estaban ellos, los señaló y les dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Y ellos enseguida entendieron que ese que pasaba era el Mesías y se fueron detrás de él. La escena es simpática porque el Señor se da cuenta que dos personas le siguen y en un momento se da la vuelta y les pregunta, ¿qué buscáis? Ellos posiblemente no se esperaban esta pregunta de Jesús, no saben muy bien qué contestar y le dicen, Señor, ¿dónde vives? Y Jesús con una sonrisa los miraría y les dijo, venid y lo veréis. Y desde ese momento ya San Juan no se apartó nunca de Jesús. Tenía esa actitud abierta hacia los planes de Dios. Y ante esa llamada que le dirige el Señor, Juan no tuvo miedo. No buscó excusas, sino que por el contrario se sintió dichosísimo, felicísimo, de que Dios se hubiera fijado en él y le hubiera llamado a seguirle más de cerca. Estaba más contento que si le hubiese tocado la lotería. Dios lo quería entero para él. ¡Qué maravilla! Y es que Juan no dudó jamás de Jesús. No dudó en la capacidad de Dios para llenar su vida, en la capacidad de Dios para hacerle feliz. Y efectivamente, el Señor no le defraudó. Es hermoso ver cómo al final de su vida guardaba fresco el recuerdo de ese primer encuentro con Jesús que marcaría su vida de un modo definitivo. Se acordaba incluso del momento exacto del día, la hora nona, las 4 de la tarde. No sé, me parece que Juan es un ejemplo maravilloso de fe en Dios, de confianza en que sus sueños, los sueños de Dios, son mucho mejores que los nuestros. Por eso tú y yo podemos acudir especialmente a Él. Si ya conoces el sueño de Dios para tu vida, le puedes pedir ayuda para corresponder como correspondió Él. Porque el sí a Dios, ya sea en el matrimonio o en el celibato, es un sí que se actualiza cada día. Y si aún tienes que descubrir ese sueño de Dios para tu vida, pídele ayuda para acercarte a Jesús como lo hizo Él, con ilusión, con alegría, sin miedo a lo que te pueda pedir, porque su sueño es aún mejor que el tuyo. Como nos señala el Papa Francisco en el mensaje que ha grabado con ocasión de la JMJ de Panamá, nos dice, las propuestas de Dios para nosotros, como la que hizo a María, no son para pagar sueños, sino para encender deseos, para hacer que nuestra vida fructifique y haga brotar muchas alegrías y sonrisas en muchos corazones.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, San Juan, Ángel de mi guarda, interceded por mí.